Muy buenos días, el tema de hoy es la otra orilla. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando estaban remando como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. A la otra orilla. Hay personas que se quedan a la orilla mirando lo que pasa al otro lado y no pasan, ni siquiera se quieren meter, ni siquiera quieren avanzar ni evolucionar, sino siguen estancados y mirando qué sucede o qué pasa con otras personas. Así venía la multitud siguiendo a Jesús. Muchos lo seguían era por los milagros, pero no seguían a Jesús por la palabra, porque anteriormente en este capítulo encontramos que el Señor Jesús les multiplicó los panes y los peces y les dio de comer a las multitudes, ¿cierto? Y las multitudes al ver esos milagros lo buscaban aún mucho más a Jesús. Pero aún así el Señor Jesús, viendo que lo iban a apresar a él y lo iban a posesionar como rey, él se les escabulló y huyó. Y como él manda a sus discípulos que se suban a la barca y que boguen mar adentro, que se fueran en la barca, y él les llegó caminando. O sea, prácticamente lo que les quería enseñar a sus discípulos era que no solamente por los milagros lo buscaran a él, sino que tenían que ir más profundo, más allá, no estar en la orilla. Cuando miramos, por ejemplo, los grandes barcos, ustedes ven que ellos avanzan es en el mar, en el centro, a lo profundo del mar, ¿cierto? Allá bien en el centro del mar, no en la orilla. En la orilla hay muchos que se quedan esperando y mirando a ver qué sucede, qué acontece. Porque así a veces nos pasa a nosotros, nos quedamos ahí parados en la orilla, mirando el problema, el conflicto, la adversidad, la circunstancia que se está viviendo, y no avanzamos ni evolucionamos pensando cuándo pasará este problema, cuándo pasará esta situación, cuándo sucederá un cambio en mi vida, pero no hacemos nada. Nos quedamos en la orilla esperando a ver que alguien venga y nos rescate, que alguien venga y nos llame, que alguien venga y nos diga: oiga, venga, súbase acá a la barca, oiga, venga, salga de ese conflicto, ese problema, y nos quedamos ahí. Pero acá el Señor nos enseña hoy que la otra orilla es donde está la respuesta. Como Él manda a sus discípulos a ir a la otra orilla, pero dice: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Era el Señor que se estaba acercando a ellos. Y hay momentos en los cuales usted y yo vemos un problema y hablamos conforme a ese problema, a esa circunstancia, y nos hundimos en ese problema, en esa dificultad. Pero ni siquiera le preguntamos al Señor qué es lo que el Señor tiene preparado, o cuál es la situación que debemos vivir o pasar para poder pasar al otro lado. Y aquí encontramos que la suave brisa era el momento en que puede convertirse en un viento suave y fresco, porque era el Señor Jesús. Los discípulos felices navegaban en aguas tranquilas. Todo estaba en perfectas condiciones para cruzar a la otra orilla. Jesús les había ordenado cruzar a la otra ribera, al otro lado. En un momento todo esto parecía tranquilo y estaba en su contra el viento. Es posible que usted, al igual que los discípulos, esté remando con el agua en su contra. ¿Cuál es el agua que usted tiene en su contra? ¿Cuál es el viento que tiene en su contra? De pronto serán los pensamientos, de pronto será el carácter, de pronto serán los recuerdos que lo tienen todavía sumergido en ese pasado que no lo deja avanzar, de pronto será esa relación que no es de Dios, pero usted como que se sumerge y se mete aún mucho más en esa relación conflictiva. De pronto será ese negocio que ya el Señor le había dicho que no se metiera en ese negocio, pero usted se metió a bogar mar adentro cuando el Señor no lo había mandado, porque usted quiso salirse de esa orilla, pero sin haber recibido instrucciones. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad que usted está viviendo? Solamente mantenga la calma, porque Jesús pronto va a aparecer para que usted encuentre esa paz, esa tranquilidad. Jesús está pendiente de lo que está sucediendo en su vida y en mi vida, siempre y cuando usted y yo pongamos nuestra confianza en Él. Porque si leemos en este capítulo más adelante, que estamos leyendo el capítulo Juan 6, encontramos que aún Pedro vio caminando al Señor Jesús sobre las aguas y le dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti.
y le dijo, ven, y él caminó sobre las aguas. Pero resulta que ahí más adelante Pedro se puso a mirar las circunstancias, miró el agua, miró si era realmente que estaba caminando sobre el agua y se hundió. Así nos pasa a veces, nos enfocamos en las circunstancias y no podemos llegar a la otra orilla, no podemos pasar de esa orilla. ¿Por qué? Porque miramos las circunstancias y nos sumergimos. No, ¿y cómo voy a pagar esta deuda con este banco? El arriendo, ¿de dónde voy a sacar plata? ¿De dónde voy a pagar los servicios? ¿Dónde voy a pagar la universidad? ¿De dónde voy a sacar para pagar la cuota del carro, el apartamento? Porque siempre nos enfocamos en las adversidades, nos enfocamos en el conflicto, en esos vientos huracanados, aún en las olas que vienen sobre nosotros y nos hunden. Nos fijamos en ese problema como miró Pedro y se hundió, que el Señor tuvo que estirar su mano y sacarlo y rescatar a Pedro del agua. Así a veces viene el Señor a rescatarnos, pero en el último momento, cuando usted y yo tenemos puesta nuestra confianza en Él, en el último momento Él viene y nos rescata. El viaje a la otra orilla busca es que desarrollar el carácter en usted y en mí, porque eso era lo que el Señor estaba mirando en sus discípulos, cómo era el carácter de ellos ante esa circunstancia que se estaba viviendo. Y vimos que el más fluctuante en el carácter es Pedro, en el cual el Señor se llamaba antes Simón, pero el Señor le cambió el nombre a Pedro. El milagro de los panes fue suficiente, pero para pulir el carácter de los discípulos faltaba algo más. Y era precisamente eso. ¿Por qué? Porque a veces nos acostumbramos a los milagros, pero para poder llegar a un milagro tiene que pasar una circunstancia difícil. Y esa es la circunstancia que el Señor quiere que usted y yo podamos pasar. Para crecer se requiere de experiencias mayores. Y esas experiencias mayores las encontramos a través de la oración, el estudio de la palabra, pero también en tiempos de ayuno para encontrar la respuesta, para pasar esa circunstancia, esa dificultad. La prueba son una oportunidad para crecer, avanzar y evolucionar en cada situación. Pero mientras viajamos usted y yo a la otra orilla, vamos a tener tropiezos y circunstancias difíciles. Tropiezos aún dentro de nuestra propia familia, nuestro entorno, nuestra pareja, nuestra relación como pareja, como familia, nuestro matrimonio, aún en la parte laboral, económica, financiera, aún en nuestros compañeros de trabajo. Tropiezos aún dentro de los lugares donde usted y yo nos movemos. En la iglesia más perfecta hubieron serios problemas entre los mismos hermanos, entre los mismos discípulos habían dificultades y problemas por el carácter. ¿Qué carácter tenemos usted y yo? ¿Un carácter manso y humilde o un carácter soberbio y prepotente? ¿Qué carácter tenemos? Y muchas veces no se nos puede decir nada porque automáticamente explotamos. Los discípulos remaban con fatiga, pero Jesús estaba en la montaña. Los estaba viendo, estaba mirando lo que estaba sucediendo con ellos y qué era lo que estaban haciendo. Así el Señor muchas veces permite en usted y en mí cómo estamos actuando ante determinada situación y cómo reaccionamos y hablamos. El viaje a la otra orilla estaba dentro del tiempo del Señor. ¿Será que este viaje está en las manos del Señor? ¿Será que el ir a la otra orilla usted lo puso en las manos del Señor o usted le puso un tiempo a la circunstancia? ¿Qué es lo que está pasando? Jesús vino a sus discípulos como a las 3 o 4 de la madrugada. ¿Qué significa? ¿Cómo los iba a encontrar? Es el momento en el cual muchas veces el Señor viene y nos encuentra algunos dormidos, porque a esa hora es como difícil que uno se despierte o se levante a orar, a clamar, a gemir, a meditar y a leer la palabra. ¿Y cómo los encontró? Distraídos. Por eso como que el viento huracanado llegó, como que las olas se le iban a venir encima y todos se asustaron. Porque llegó a esa hora y antes no fue y él no se demoró en llegar, sino preciso a esa hora. Si Jesús no viene cuando se lo pedimos es porque tiene algo mucho mejor que enseñarnos y formarnos a usted y a mí. Como sucede cuando Él fue a resucitar a Lázaro. Se demoró 3 días en llegar a ese lugar que aún la misma Marta decía, Señor, ya hiede, ya cuántos días lleva de muerto, llegaste tarde. Pero el Señor nunca llega tarde, el Señor siempre llega a tiempo. Este es el tiempo de que usted y yo pasemos al otro lado, que no nos quedemos en la orilla, porque los que se quedan en la orilla es como mirando a ver qué sucede y qué circunstancia pasa, pero nunca afrontan una dificultad o un problema que se les presenta, sino siempre están quejándose por lo que están viviendo, lo que está pasando. Los discípulos aún así vieron a nuestro Señor Jesucristo y aún así vieron que en Él estaba la respuesta. Señor, ¿eres tú? Cuando el Señor dijo, tranquilo, soy yo. Encontraron y se dieron cuenta que era Él. Hoy el Señor tiene una respuesta para ti. No te quedes en la orilla. Ve, boga mar adentro, avanza. Y verá que el Señor te tiene una respuesta siempre y cuando tú y yo confiemos en Él. Él mismo nos dará la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén.